Hola, buenos días maestra, compañeros y personas que están viendo este video. Mi nombre es Ángel Santiago Sánchez Canulo. Antes que nada, este equipo está conformado por mis compañeros y compañeras Marta Yolanda Tzipol, Oscar Rodolfo Cushing Bacap, Diana Margarita Espínola Chaulet y Olivia Nayeli Tajzul. Actualmente estamos viendo la materia Metodología de la Investigación en el segundo cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Y hoy vamos a ver los tipos de muestra y los tipos de instrumentos para la recolección de datos. Primero, vamos a ver los tipos de muestreo en una investigación. Muestreos probabilísticos. En este tipo de muestreo, todos los individuos de una población tienen las mismas probabilidades de formar parte de la muestra. No existen sesgos, no hay referencias. Es como si el investigador cerrara los ojos antes de extraer a cada ejemplar. Es el tipo de muestreo que más fiabilidad reporta. Dentro de él distinguimos varias modalidades. Muestreo aleatorio simple. Cada elemento de la población a analizar tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. La palabra clave en esta metodología simple es el azar. Eso sí, eso no significa que todo valga. No debes olvidar que el tamaño muestral tiene que ser elevado, por azaroso que sea el proceso, para que la potencia estadística sea máxima y el margen de error mínimo. Muestreo aleatorio sistemático. En este caso, se hace una selección aleatoria del primer elemento de la muestra y luego se seleccionan los posteriores mediante intervalos hasta llegar al número muestral total deseado. Esto es una gran utilidad cuando el muestreo se va a extender en tiempo. Por ejemplo, si queremos cuantificar la variabilidad en poblaciones de insectos a lo largo del año, deben elegirse intervalos concretos para el muestreo y siempre extraer el mismo número de individuos en cada ocasión. Muestreo aleatorio estratificado. La premisa es muy simple. Se eligen muestras al azar, pero en base a una investigación realizada previamente. Por ejemplo, si se realiza un estudio poblacional en una especie de reptil, a lo mejor interesa dividir la población en machos y hembras para obtener variabilidad homogénea dentro de cada género. Esto no es solo útil en el mundo de la investigación biológica, pues también se hace mucho en los estudios de mercado. Nada tiene que ver la capacidad de consumo, opinión y predilección de una persona de 13 y de otra de 80. Si se estratifica la población según el rango de edad, se obtienen datos mucho más relevantes. Muestreo aleatorio por conglomerados. No queremos entrar en términos demasiado complejos, así que nos limitaremos a decir lo siguiente. Hasta ahora, cada unidad muestral era un individuo de la población, sea de un estrato o de un respecto al total. En este caso, la unidad muestral es un grupo de elementos homogéneos en una población estadística. Por ejemplo, una unidad hospitalaria o un departamento universitario. No estamos hablando de una persona o ejemplar, sino de un concepto unitario que se utiliza por razones estadísticas. El siguiente tipo de muestreo es no probabilísticos. La diferencia con el resto de conceptos es clara. En este caso, no todos los individuos de la población tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados. Te presentamos sus variantes de forma sobre las siguientes líneas. La siguiente es el tipo de muestreo por cuotas y es una de las que me parece más interesantes. En el muestreo por cuotas, los investigadores pueden elegir una serie de individuos acorde de sus características, pues son estos los que interesa explorar por cualquier motivo. De todas formas, es necesario recalcar algo de gran interés. El subconjunto final se decida solo de acuerdo con el conocimiento de la población por parte del entrevistador o investigador. Esto significa que en todos los casos la persona que realiza la investigación debe tener un conocimiento férreo sobre los estratos de las poblacionales y saber justificar por qué ha elegido por atributo para reconocer la muestra.
Si no se tiene cuidado, se puede incurrir fácilmente en subjetividad que sesga los resultados en base a referencias personales y no realidades. Muestreo intencional. Existe un esfuerzo deliberado para elegir las muestras en base al criterio del investigador. Por ejemplo, se puede salir a la calle a preguntar la opinión política de la gente, pero solo a las personas que parezcan mostrar una afiliación concreta por su aspecto externo. Se elige antes de preguntar a quién se le va a hacer la entrevista, pues si no fuese así estaríamos ante un tipo de muestreo aleatorio. Es muy similar al muestreo por cuotas y algunas fuentes utilizan a ambos de forma intercambiable. Por último está, y es la que me parece muy interesante, y es bola de nieve. Un análogo a este término sería algo así como tirar del hilo. Es aplicable sobre todo a personas, pues elige una muestra, la cual conduce a otra, y así sucesivamente. Este tipo de muestreo es muy común en barrios marginales, sectas y otros núcleos humanos de difícil acceso. Y ahora, gente, familia, vamos a ver los instrumentos para la recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es un recurso que sirve al investigador para recolectar la información necesaria para desarrollar su proyecto investigativo. Su principal característica es que vale para extraer datos directos de los fenómenos y o población que desea investigar. Los cuestionarios. El cuestionario es una herramienta diseñada para la recolección de datos cuantitativos y se utiliza mucho en la investigación, ya que es un buen instrumento de investigación para recolectar datos estandarizados y hacer generalizaciones. Los cuestionarios pueden proporcionar respuestas rápidas, pero hay que tener el debido cuidado a la hora de elaborarlos para asegurarse de que no se influye en la respuesta que se recibe. El diseño del cuestionario debe reflejar los objetivos de la investigación. Las entrevistas. Las entrevistas son una herramienta principalmente para la recolección de datos cualitativos y son muy populares como instrumentos para recopilar información debido a la flexibilidad. Las interacciones que se generan en una entrevista pueden presentarse de forma estructurada o semiestructurada para generar ideas y conceptos. Al planificar y considerar una entrevista se tienen en cuenta los siguientes factores: exhaustividad, tacto, precisión, exactitud, confidencialidad. Las entrevistas requieren habilidades especializadas por parte del entrevistador, que tendrá que tener una buena relación con el entrevistado para garantizar que realmente se recolecten y transcriban eficazmente un conjunto de datos cualitativos muy detallados y válidos. Hay diferentes tipos de entrevista: individuales, de intercambio verbal cara a cara, entrevistas grupal cara a cara o grupos de discusión, encuestas telefónicas. Las entrevistas pueden ser realizadas de una sola vez, realizadas como sesiones múltiples y más largas, entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. La observación. La observación es otro de los instrumentos para recopilar información, que consiste en observar a los individuos en su entorno natural o en una situación que se produce de forma natural. Los procesos que se observan son normales, pueden abarcar desde casos individuales hasta grupos y comunidades enteras. La recolección de datos es laboriosa y requiere mucho tiempo y puede tener que repetirse para garantizar la fiabilidad. Sin embargo, los programas de observación basados en un conjunto de expectativas pueden facilitar la recolección de datos. El nivel de participación del observador puede variar desde participante hasta no participante. El observador no participante tiene una interacción limitada con las personas observadas.
Los observadores pueden recolectar datos a través de notas de campo, grabaciones de video o de audio, que pueden analizarse mediante herramientas de análisis cualitativo. Si se modifican las observaciones para obtener datos numéricos exactos, pueden analizarse mediante un enfoque cuantitativo. Una de las principales ventajas de utilizar una observación es que puede dar lugar a una buena relación con los participantes, lo que les anima a hablar libremente. Esto contribuye a la riqueza de detalles de los datos recolectados. Focus Groups. El método de Focus Groups o grupos focales es un método cualitativo de recolección de datos. Se trata de una técnica de entrevista en grupo, un moderado neutral, cuyo objetivo es recoger información sobre un número limitado de preguntas predefinidas. La realización de Focus Groups requiere el respeto de ciertas normas metodológicas para garantizar la validez y el carácter científico. Es uno de los instrumentos para recopilar información que permite explorar y estimular diferentes puntos de vista. Gracias al encuentro de diversas personalidades que favorecen la expresión y el debate de opiniones. Y por último están las comunidades en línea. Las comunidades online son un prometedor objeto de estudio para el marketing. La creación de vínculos entre individuos y la búsqueda de interacciones sociales se ven facilitadas en gran medida por Internet. El estudio de estas comunidades se aprecia desde un ángulo esencialmente cualitativo, que va desde el análisis de contenido de los grupos de discusión virtuales hasta la etnografía o etnografía aplicada a Internet. Las comunidades online son uno de los instrumentos para recopilar información más completos, pues en un mismo espacio puedes hacer tanto encuestas o sondeos, como focus groups, tener un tablero de generación de ideas, premiar a los participantes por su retroalimentación y más. Muy bien, esto ha sido todo en esta parte. Se despide su servidor, mi nombre es Santiago Sánchez y nos vemos para la próxima. Que tengan un excelente día.